planta 3, correspondientes al tratamiento 1, repetición 1, que tendrán alturas diferentes. Entonces, fíjense en la diferencia, señores, respecto al DCA, en donde solamente se tenía un dato. ¿Estamos claros? Bien, en este sentido, señores, nosotros vamos a aplicar este tipo de diseño completamente al azar con submuestreo, ¿sí? Diseño completamente al azar con submuestreo. Bien, en otras ocasiones, señores, puede ser que el investigador no tenga tiempo o no tenga las herramientas necesarias para hacer una cosecha total de cada unidad experimental. Recuerden que aquí, por ejemplo, en el caso de cultivos, se tiene unidades experimentales con varios individuos y en muchas ocasiones no se puede hacer la cosecha de toditos. No se puede hacer la cosecha de toditos. Y de igual manera, señores, se seleccionarán determinadas plantas para medir la variable rendimiento. ¿Sí? Bien. El modelo matemático, señores, para este tipo de diseños viene dado por la siguiente ecuación. YJK va a ser igual a mu más T sub I más EJ dentro de I. EJ dentro de I. Más NK dentro de IJ. Entonces, aquí, señores, nosotros vamos a tener un nuevo término en el modelo matemático que va a ser el error de muestreo. Entonces, si ustedes se fijan, señores, la ecuación hasta acá es la ecuación de un DCA. Pero este término de acá, del error de muestreo, complementa la ecuación matemática para un DCA con su muestreo. Entonces, YJK viene a ser la variable aleatoria. La variable aleatoria. Mu, la media general. T sub I, el efecto del iésimo tratamiento. Efecto del iésimo tratamiento. EJ dentro de I viene a ser el error experimental. Este error experimental, señores, es el error entre parcelas o entre unidades experimentales. ¿Sí? O sea, es la variabilidad que yo no puedo explicar entre parcelas o unidades experimentales. Ese es el error experimental, o sea, el mismo error experimental que tiene el modelo matemático del DCA. Y NK dentro de IJ es el error de muestreo. Este error es el que se presenta o se genera dentro de las parcelas. O sea, es el error que se genera al evaluar diferentes individuos dentro de la parcela. Y por eso es un error dentro de las parcelas o dentro de las unidades experimentales. ¿Ya? Entonces, en este caso, señores, la I representará a los tratamientos y van a tomar valores desde 1 hasta el número total de tratamientos. La J representará las repeticiones y tomarán valores desde 1 hasta el número total de repeticiones. Y la K representará las submuestras y tomará valores desde 1 hasta el número total de submuestras. En este caso, por ejemplo, yo tendré una K desde 1 hasta 3, considerando que tengo en el ejemplo 3 submuestras. ¿Estamos claros? Bien, entonces, este, señores, es el modelo matemático, ¿no? Estos paréntesis que están aquí, señores, no están de adorno, ¿no? Implican, señores, implican algoritmos dentro de las operaciones de cálculo, ¿sí? Ya vamos a ver qué significa este paréntesis, ¿no? En el procedimiento de cálculo. Bien. La tabla del análisis de varianza, ahora va a tener una fuente de variación adicional, que es el error de muestreo. Entonces, toda la variabilidad va a estar ahora explicada por los tratamientos y este error se va a dividir en el error experimental
y el error de muestreo. Y lógicamente la suma de estas tres fuentes de variación me van a dar la variabilidad total. Bien, para el caso de los tratamientos, señores, los grados de libertad serán tratamientos menos 1. Para el total, ahora los grados de libertad se estimarán como tratamiento por repetición por submuestra menos 1. Para el error experimental, tratamiento que multiplica a repetición menos 1. Y para el error de muestreo lo podemos sacar de dos maneras, ¿no? La diferencia total menos tratamientos menos error experimental, o aplicando esta ecuación, tratamiento por repetición que multiplica a submuestras menos 1. ¿Estamos? Bien, para sacar las sumas de cuadrados de los tratamientos se utiliza la misma ecuación, señores, la misma ecuación. Solo que acá voy a tener un y punto punto, por lo que tengo un componente adicional. Entonces será la sumatoria desde y igual a 1 hasta t de los y punto punto cuadrado sobre las repeticiones por las submuestras. Factor. El factor será el y punto 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 cuadrado sobre RTM. RTE. Bien, veamos esto, señores, acá en un ejemplo, simplemente para que ustedes observen a qué corresponde cada uno de esos términos. En esta base de datos, señores, yo tengo mis tratamientos. ¿Sí? Tengo mis tratamientos y mis repeticiones. Fíjense ustedes que acá, dentro de cada unidad experimental, yo tengo dos submuestras. Dos submuestras. ¿Ya? Porque normalmente yo tenía un dato aquí, ahora tengo dos, porque las submuestras en este caso son dos. El y punto punto es exactamente lo mismo. Es decir, la sumatoria de todos los datos por tratamiento. Entonces, si aquí tengo tres tratamientos, voy a tener 3y punto punto. 4310, 48 y 57.5, que corresponde a la sumatoria de todos los datos por tratamiento. ¿Sí? Entonces, ese y punto punto es el que nosotros vamos a considerar aquí para la suma de cuadrados de los tratamientos. Cada uno de esos valores, en ese caso como hay tres tratamientos, desde igual a 1 hasta 3, de cada uno de esos valores al cuadrado y dividido para R por M. ¿Por qué para R por M? Porque este valor viene de 4 por 2, o sea, viene de 8 datos. ¿Sí? Por eso es para R, 4 repeticiones, por M, 2 submuestras. 4310 para 8. 4 por 2. Y eso menos el factor. Fíjense que el factor es la sumatoria de todos mis datos, 148.6. El factor al cuadrado y dividido para 4 por 3 y por 2. RTM. ¿Por qué? Porque este valor viene de un total de 4 por 3 y por 2 datos. ¿Estamos claros? Entonces vean que hasta aquí el procedimiento es exactamente el mismo. Para el caso de las sumas de cuadrados totales, la sumatoria desde i igual a 1 hasta t, de la sumatoria de j igual a 1 hasta r, de la sumatoria de k igual a 1 hasta m, de todos los y jk cuadrado, menos el factor. Entonces, cada uno de estos datos, señores, corresponderá a un yjk. Pues para la suma de cuadrados totales tengo que elevar al cuadrado cada uno de estos datos, toditos desde el 5, 6 hasta el 6, 7, y restar el factor. 148,6 al cuadrado dividido para el total de datos. 3 por 4, 12 por 2, 24. Y de esa manera tendremos aquí la suma de cuadrados totales. ¿Ya? Bien, para el caso del error experimental, dice la sumatoria desde i igual a 1 hasta t, de la sumatoria de j igual a 1 hasta r,
de los y y j punto cuadrado para m. Y y j punto cuadrado para m. ¿Cuáles son estos y j punto? Fíjense ustedes, los y j punto corresponden a la sumatoria de los datos por unidad experimental. Sumatoria de los datos por unidad experimental. Entonces, en el caso de la primera unidad experimental, tengo 5, 6 más 5, 7, 11, 3. Entonces, cada uno de estos valores elevado al cuadrado dividido para m. ¿Por qué para m? Porque cada uno de estos valores viene de dos submuestras. ¿Ya? Cada uno de estos valores al cuadrado dividido para m menos la sumatoria desde igual a 1 hasta t de los y punto cuadrado sobre Rm. Si ustedes se fijan, señores, este término de aquí corresponde al primer término de las sumas de cuadrados de los tratamientos. ¿Sí? Entonces, ese valor menos lo que está diciendo ahí es 43,1 al cuadrado más 48 al cuadrado más 57,5 al cuadrado, todo dividido para R por M. ¿Sí? Para R por M. Y de esa manera tendríamos el error experimental. ¿Estamos? Bien, y el error de muestreo, señores, lo podemos sacar de dos maneras. Total menos tratamiento y menos error. Este término inicial es el mismo término de la suma de cuadrados totales. Exactamente el mismo término. Entonces, cada uno de los datos, de los 24 datos al cuadrado, menos, y este término de acá corresponde al término del error experimental. ¿Bien? Es exactamente el mismo término. Cada uno de los datos al cuadrado menos 11,30 al cuadrado, 10,1 al cuadrado, hasta 12,4 al cuadrado. Todo eso dividido para 2, para n. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien. No es nada complicado, señores. Simplemente hay que tener un poquito de cuidado del momento de coger los datos, ¿sí? Para hacer las sumas de cuadrados. En otras palabras, señores, lo que hay que hacer es ordenar la tabla y de una manera, como está acá en la diapositiva, para poder tener estos subtotales y coger los valores directamente y reemplazarlos en las ecuaciones. Bien, luego, señores, tenemos el cuadrado medio. Cuadrado medio ya sabemos que es suma de cuadrados para grados de libertad. Entonces vamos a tener un cuadrado medio de los tratamientos, suma de cuadrados de los tratamientos para grados de libertad de los tratamientos. Cuadrado medio del error experimental, suma de cuadrados del error experimental para grados de libertad del error experimental. Y cuadrado medio del error de muestreo, suma de cuadrados del error de muestreo para grados de libertad del error de muestreo. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Acá, señores, hay una pequeña diferencia respecto al diseño completamente al azar. Lo primero que tenemos que hacer luego de ya tener calculada la suma de cuadrados es calcular el valor de la f. Pero la primera f que vamos a calcular es la f, ¿sí? Entre el error experimental y el error de muestreo. O sea, esa va a ser nuestra f1. f1 va a ser igual al cuadrado del error experimental para el cuadrado medio del error de muestreo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esta f1? Esta f1 nos permitirá determinar si es el submuestreo que nosotros realizamos fue o no efectivo. Si es que el submuestreo que nosotros realizamos fue o no efectivo. Y para eso, señores, nosotros vamos a plantear las siguientes hipótesis. Hipótesis nula dice que la varianza del error es igual a 0, versus la hipótesis alternativa
la varianza del error mayor a 0. ¿Sí? Estas hipótesis, señores, nosotros vamos a validar con el F1. Repito nuevamente, hipótesis nula, varianza del error igual a 0, varianza del error mayor a 0. ¿Sí? Bien, si es que yo rechazo la hipótesis nula, y lógicamente acepto la hipótesis alterna, yo diré que el sumo estreo fue efectivo. O sea, si es que la varianza del error es mayor a 0, el sumo estreo fue efectivo. En otras palabras, señores, la varianza entre las plantas dentro de las parcelas es mayor que la varianza entre parcelas. Eso quiere decir que el sumo estreo haya sido efectivo, que hay mayor variabilidad dentro de las parcelas que entre las parcelas. ¿Está claro? Entonces, si es que yo, señores, aceptaría aquí la hipótesis alterna diciendo que el sumo estreo fue efectivo, procedo a calcular F2. Entonces, ¿cómo calculo F2, señores? F2 voy a calcular con el cuadrado medio del tratamiento dividido por el cuadrado medio del error experimental. ¿Sí? F2 cuadrado medio del tratamiento para el cuadrado medio del error experimental. Eso siempre y cuando, señores, yo haya rechazado H0 y aceptado que el submuestreo fue efectivo. Si es que yo acepto la hipótesis nula, indicando que el submuestreo no fue efectivo, entonces el cálculo de F2 para validar el efecto de los tratamientos se lo va a hacer con el error total, el error mancomunado. ¿Sí? Entonces, F2 se va a calcular dividiendo el cuadrado medio del tratamiento para el cuadrado medio del error mancomunado, del error total. En ese sentido, yo tendré que sumar aquí grados de libertad de los dos errores, suma de cuadrados de los dos errores y sacar un cuadrado medio de un solo error. Y este F2 se calculará dividiendo la suma de cuadrados, perdón, el cuadrado medio de los tratamientos para el cuadrado medio del error total. ¿Sí? No sé si tienen preguntas, señores. Dígame, señor. Buenos días, profe. ¿Podría hacer el favor de repetir la última parte, por favor? Repítame, señor, que se le cortó. Si me podría hacer el favor de repetirme la última parte que mencionó, por favor. Claro, señor. Bien. A ver, volvamos acá, señores. Bueno, esto de la tabla del análisis de varianza sí me comprendieron, ¿no es cierto? Supongo que hasta la parte de la F. ¿Ya? Lo que normalmente nosotros hacíamos luego del cuadrado medio era calcular la F. Aquí hay una pequeña diferencia. Primero lo que vamos a calcular, señores, es esta F1, ¿sí? Esta F1 para validar si es que el submuestreo fue efectivo o no. Entonces, ¿cómo se calcula esta F1? Dividiendo el cuadrado medio del error experimental para el cuadrado medio del error de muestreo. ¿Ya? Entonces, esa F1 me va a permitir contrastar estas hipótesis. ¿Sí? Si es que esa F1 es significativa, yo aceptaré la hipótesis alterna. Y si acepto la hipótesis alterna, diré que el submuestreo fue efectivo. Es decir, la variabilidad entre las plantas, las unidades dentales, es mayor a la variabilidad entre las verificar
la significancia del tratamiento, calculo F2. ¿Cómo calculo F2? Dividiendo el cuadrado medio del tratamiento para el cuadrado medio del error experimental. Eso por un lado. Por otro lado, señores, si al calcular F1 me sale no significativo, entonces yo aceptaré la hipótesis nula. Si es que acepto la hipótesis nula, yo diré que el submuestreo no fue efectivo. Y si es que el submuestreo no fue efectivo, ¿cómo calculo el efecto tratamiento? El efecto tratamiento, o la F2, voy a calcular dividiendo el cuadrado medio del tratamiento para el cuadrado medio del error total. O sea, aquí debería sumar grados de libertad del error experimental con grados de libertad del error de muestreo, cuadrado medio del error experimental con cuadrado medio del error de muestreo y sacar un cuadrado medio del error total. Entonces el F2 calcularé dividiendo el cuadrado medio del tratamiento para el cuadrado medio del error total. ¿Estamos claros? Ya, bueno, esa es la parte teórica, ¿no? Vamos a verlo acá ya en la práctica, señores, y se les va a aclarar por completo esto. ¿Listo? Bien. Cópiense, por favor, señores, estos datos que tenemos acá. Vamos a proceder a hacer el análisis. Acá, señores, bueno, no importa, ¿no? Aquí datos de qué sean, ¿no? Pueden ser datos de altura de planta. Lo importante, señores, aquí es que ustedes se familiaricen con la nomenclatura. ¿Ya? Bien, tengo 3 tratamientos, tengo 4 repeticiones y tengo 2 submuestras. ¿Ya? Entonces, el total de los datos por tratamiento son los y punto. El total de los datos por unidad experimental son los y y j punto. Y lógicamente la suma total de todos los datos es el y punto. ¿Estamos claros? En este caso, señores, I corresponderá a los tratamientos y va a ir desde 1 hasta 3. J, las repeticiones, iba a ir desde 1 hasta 4. K, las submuestras, iba a ir desde 1 hasta 2. ¿Sí? Bien, entonces lógicamente, señores, que el modelo matemático viene a ser el mismo que ya les mostré en la diapositiva, ¿no es cierto? Bueno, estaba por acá. YJK será la variable aleatoria igual a mu, media general, T sub I, efecto del iésimo tratamiento, EJ dentro de I, error experimental, y NK dentro de IJ, error de muestreo. Lo que sí va a cambiar un poco, señores, es el croquis experimental. Fíjense que yo voy a tener aquí, ¿cuántas unidades experimentales, señores? A ver, díganme ustedes cuántas unidades experimentales voy a tener ahí. A ver, analicen esos datos, señores, e indíquenme cuántas unidades experimentales voy a tener. ¿24, profe? No, señorita. 12 unidades. Solo voy a tener 12 unidades experimentales. Recuerden que yo tengo 3 tratamientos y 4 repeticiones. ¿Sí? Entonces, sobre estas 12 unidades experimentales, yo voy a aleatorizar mis tratamientos 4 veces. Entonces aquí tendríamos el A, el B y el C. ¿Lo ven? Tengo 12 unidades experimentales. La diferencia es que dentro de cada unidad experimental yo tengo 2 submuestras.
Eso lo podemos representar de esta manera. ¿Estamos? Entonces, las X adentro de las unidades experimentales, señores, me indicarán que yo tengo dos submuestras. Entonces, fíjense que el croquis es igualito, pero me indica que dentro de cada unidad experimental yo tomé dos submuestras. ¿Está claro? ¿Sí? Vean que las hipótesis, señores, que yo en inicio voy a evaluar van a ser las mismas que para un DSA, ¿no? H0, mu1 es igual a mu2 igual a mu3. Y H1, mu i punto punto, diferente a mu punto punto punto. Profe, Esas serán las hipótesis. Pero como tengo yo un submuestreo, señores. Sí, señorita. profe, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, en el croquis quiere decir de que, digamos, de un lugar o de una planta tomé dos veces la medida o como no entiende bien esa parte, profe. No, señorita. Quiere decir que primero que su unidad experimental no es un individuo, ¿no? Sino son varios individuos. ¿Ya? Y que usted midió la variable en dos individuos. Eso quiere decir. O sea, no quiere decir que ha tomado en el mismo individuo la variable dos veces. Y posiblemente aquí usted tenga como unidad experimental una parcela con determinado número de plantas. Digamos 10, 12 plantas. Entonces, de ese total de plantas, usted tomó dos. Y usted tiene los datos de esas dos plantas. ¿Está claro? Bien. Vamos a colocar acá, señores, la tabla del análisis de varianza. Pongamos aquí las fuentes de variación. Entonces, primero tenemos el tratamiento. Luego tenemos el error experimental. Y luego el error de muestreo. Y por último, el total. Bien, vamos a colocar los grados de libertad para el tratamiento. 2 grados de libertad. Para el error experimental, señores, ¿cuántos grados de libertad? Bueno, antes de eso, para el total, tendremos 3 por 4, 12 por 2, 24. Menos 1, 23 grados de libertad. Ya, para el error experimental, señores, ¿cuántos grados de libertad? 9, profe. ¿Cuánto? 9. 9. Fíjese en la ecuación, ¿no? Tratamientos 3, repeticiones menos 1, 4 menos 1, 3. Por 3, 9. Correcto. Y para el error de muestreo, vamos a sacarlo con la ecuación o simplemente con la diferencia, ¿no? 23 menos 11. 12. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. Bueno, saquemos las sumas de cuadrados, señores. Saquemos las sumas de cuadrados. Pasemos esos datos, señores, a Excel para hacerlo directamente ahí, ¿no? A ver, copiemos estos datos. Vamos a colocar aquí.
Bien, aquí tenemos un y j punto. Y por acá tendremos el y punto punto, ¿no? Ahí. Lo mismo acá. Tendremos la sumatoria parcial de los otros y j punto. Y acá tendremos el total. Bien, vamos a colocar esto también con negrillas para saber que no son datos, ¿no? Sino corresponden a las sumatorias de los datos por unidad experimental. Y por acá, señores, tendremos el y punto, punto, punto. ¿Sí? Bien. Entonces, para la suma de cuadrados de los tratamientos, señores, necesitamos estos valores elevados al cuadrado, ¿no? Ahí. También necesitamos luego cada uno de estos valores elevados al cuadrado. Ahí. Y también necesitamos todos los datos elevados al cuadrado. Ahí. ¿Sí? ¿Estamos, señores? Entonces vamos a colocar acá sumas de cuadrados. Para el caso de la suma de cuadrados de los tratamientos, voy a colocar yo ya la cantidad directa, señores. Sería 7,467,86 dividido, en este caso sería para 4 por 2, y esto menos el factor.
El factor sería 148,6 al cuadrado dividido para 24. ¿Estamos? Bien, para el caso de la suma de cuadrados del error experimental, ¿a qué sería igual? Sería igual a cada uno de estos valores al cuadrado, ¿no es cierto? Lo que tenemos acá. Eso es 1897,8. Todo dividido para 2 menos, recuerden que era este término, ¿no? 7467,86 dividido para 8. Luego, la suma de cuadrados, pongámosle aquí suma de cuadrados total primerito. Pues la suma de cuadrados total, señores, era la sumatoria de todo esto. 952,38 menos 148,6 al cuadrado para 24. Y luego tendríamos la suma de cuadrados del error de muestreo. Era este término, 952,38, menos el término de acá. ¿Sí lo recuerdan? 1897,8 sobre 2. Lo pueden sacar de esa manera o por diferencia, ¿no? ¿Sí? Bien. Saquen por favor esos valores, señores. ¿Cuántos sale para el tratamiento? Para el tratamiento sale 1340. Ya, voy a pasarles la asistencia, señores, ahorita. Listo. 1340, ¿no? Bueno, voy a borrar esto de acá, ya deben haberlo copiado. 1340. Para el error experimental, 1541. 1541. Para el error de muestreo 348. y para el total 32.29. Bien. Saquemos aquí el cuadrado medio. 3 cuadrados medios. Del tratamiento 6.7. 6, 7. El error experimental.
1.71. ¿Y el error de muestreo? 0.29. 0.29. ¿Sí? Hasta ahí ningún problema, ¿no? Bien. Entonces, señores, acá lo que tenemos que hacer primero es validar la efectividad del submuestreo. Es decir, vamos a probar H0, sigma del error es igual a 0 versus H1, sigma del error es mayor a 0. ¿Sí? Bien, para eso vamos a calcular la F1. La F1 se saca dividiendo el cuadrado medio del error experimental para el error de muestreo. Voy a poner aquí F1 igual 1.71 dividido para 0.29. 5.89. 5.89. ¿Ya? Entonces, este valor de F, señores, nosotros lo vamos a contrastar con el F de la tabla con 9 y 12 grados de libertad. Entonces, busquen por favor en su tabla la F con 9 y 12 grados de libertad. Con 9 y 12 grados de libertad. $2.80. 2.80. Entonces, fíjense que la F es de 2.80. ¿Sí? Por lo tanto, este valor de F es significativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, 2.80 supongo que es al 5%. Es significativo. Y yo rechazo la hipótesis nula y acepto la alterna. O sea, su muestreo fue efectivo. Entonces, en ese caso, señores, calculo la F2. ¿Cómo calculo la F2? Dividiendo el cuadrado medio del tratamiento para el cuadrado medio del error experimental. 1.71. O sea, estoy calculando la F2, señores, para ver la significancia de lo. Sale 3.92. 3.92. Correcto. Veamos ahora la significancia del F2. Vean que para la significancia del F2, señores, el valor de la F de la tabla va a cambiar. Ahora tengo que buscar un valor de F con 2 y 9 grados de libertad. Entonces ya no es este 2.80. 4.26. 4.26. 4.26. Correcto. Entonces aquí es menor el valor de la F calculada, es no significativo. Por lo tanto, señores, yo aceptaré la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula del análisis de la varianza. H0, μ1 es igual a μ2 igual a μ3. H1, μi punto punto diferente a μ punto punto punto. Entonces yo acepto H0. Y diré que el efecto de los tratamientos es nulo, ¿no? O sea, la variable de respuesta, sea cual fuese, fue similar para los tres tratamientos. ¿Estamos claros, señores? ¿Sí? Preguntas, por favor. Yo quería pedir un favor. Disculpe, no sé si podría mejorar un poco la calidad del video porque no se ve la pizarra casi nada. ¿No se ve la pizarra?
¿A todos les pasa lo mismo, señores? Sí, Doc. Se ve Déjeme ver. borroso. No sé si es por la señal. A ver, déjeme configurarle por acá. Ahí tal vez mejoró en algo, señores. No, Doc. No, nada. Bueno. Sí, posiblemente es ahí. Tampoco. Ahí tal vez, señores. Tampoco. No, Doc. Bueno, voy a tratar de no escribir en la pizarra entonces, señores. Voy a tratar de hacerlo todo acá en Excel, ¿ya? Bien, pero en forma independiente, señores, ¿ustedes pudieron llenar la tabla? ¿Sí la pudieron llenar? Sí, sí, Doc. Sí. Bien. Ya, lo importante es que hayan entendido, ¿no? Cómo sacar F1, qué es lo que pasa cuando se acepta la hipótesis alterna del submuestreo y luego cómo se calcula F2. Bien, vamos a hacerlo ahora en Infostat, señores. Vamos a hacerlo en Infostat. Vamos a ingresar los datos creando cuatro columnas. Entonces, primera columna, señores, sería para los tratamientos. Tratamientos. Luego tendríamos repeticiones. Luego tendríamos submuestra. Y luego tendríamos la variable de respuesta, ¿no? Bien. Entonces, para los tratamientos tendríamos primero el tratamiento A. Ya, voy a ingresar los datos, señores, en forma horizontal, ¿no? En forma horizontal. Entonces necesito 8 veces la A. En la repetición sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Y para la submuestra sería las 4 primeras corresponderían a la 1 y las 4 siguientes a la 2. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos ya los primeros 8 datos. ¿Estamos? Lo mismo para el caso de B. Esto se repetiría. Y los datos los tendríamos acá, ¿no? Y lo mismo para C. Sería lo mismo.
Ahí. ¿Listo? Bien, copiemos los datos, señores, y peguémoslo en Infostat. ¿Sí? ¿Lo tienen ya? Ya me indican, señores, cuando ya lo tengan. ¿Me indican, por favor, señores? ¿Ya? Bien. En el análisis, señores, nosotros tenemos siempre que tener en cuenta el modelo matemático, ¿sí? Y lógicamente la nomenclatura que está dentro del modelo matemático. Bien, entonces vamos a estadísticas, análisis de la varianza. Y en análisis de la varianza colocamos, bueno, acá la variable dependiente. Y en variables de clasificación vamos a colocar el tratamiento y la repetición. A la submuestra no le vamos a utilizar para nada. ¿Sí? Simplemente aquí nos va a servir para identificar que los datos corresponden a una u otra submuestra. ¿Ya? Bien, aceptamos. Y aquí vamos a colocar los términos del modelo. ¿Cuáles son los términos del modelo, señores? Recuerden ustedes, veamos acá nuevamente. Mi modelo matemático tenía el tratamiento, el error experimental y el error de muestreo. Entonces, vamos a definir dos términos, tratamiento y error experimental, porque el error de muestreo en Infostat se va a calcular por diferencia. Recuerden que cuando hacíamos DCA poníamos simplemente el tratamiento y luego en el software nos estimaba el error directamente por diferencia. Acá tenemos que definir tratamiento y error experimental y este error de muestreo nos va a estimar por diferencia. ¿Sí? Entonces, la primera fuente de variación sería el tratamiento.
La segunda sería el error experimental. Fíjese en los subíndices del error experimental, dice J dentro de I. I corresponde al tratamiento y J es la repetición. Entonces, esta simbología, señores, significa que el I tiene más jerarquía que el J. Y eso en Infostat se lo representa como tratamiento mayor a repetición. Pues eso vamos a colocar acá. Entonces, primero tenemos tratamiento. Ese sería el primer término del error. Y el otro término sería tratamiento mayor a repetición. Tratamiento ponen mayor a repetición. ¿Sí? Y listo, señores. Tendríamos ahí tratamiento y error experimental. Como les digo, el error de muestreo se calcularía por diferencia. Bien, aceptemos. Y veamos acá, señores. Vean que en un inicio yo lo único que debería hacer es verificar la F2 para ver si es que el submuestreo fue efectivo o no. Entonces, el único F que me sirve aquí, señores, es este de aquí. Este es el que tengo que verificar. ¿Estamos? Entonces, vean que aquí, bueno, tengo lo mismo que me salió acá, ¿no es cierto? Con esto yo rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna. La varianza del error es mayor a 0, por lo tanto el submuestreo fue efectivo. ¿Ya? Entonces, vean que aquí, señores, si es que yo no lo hiciera de esa manera, yo podría confundirme, ¿no? Y decir, el submuestreo no fue efectivo y los tratamientos fueron iguales. No, no es así. Cuando yo rechazo la hipótesis nula y digo que el submuestreo fue efectivo, la F del tratamiento se calcula con este error. Y acá, señores, en Infostat me está calculando con el error total, el de acá, ¿no? Que es el de muestreo. ¿Ya? Lo puedo calcular directamente, ya les voy a explicar cómo. ¿Sí? Pero lo primero que hay que hacer es verificar la efectividad del submuestreo. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer ahora, señores, el cálculo, pero para que nos dé directamente la efectividad del tratamiento. Entonces, regresemos nuevamente para acá. Y fíjense ustedes que si es que yo, acá en la especificación de los términos del modelo, le digo al software que el tratamiento me estime con este error, en la salida directamente me va a estimar con este error y no con el error de muestreo. Entonces, ¿cómo se hace eso, señores? Búsquense, por favor, el slash invertido, el slash inverso, lo voy a buscar por acá. No lo tengo aquí en la máquina. El slash inverso. ¿Ya? Y ¿dónde está el slash inverso? Ya. Cópienle al slash inverso. Ustedes lo deben tener ahí, ¿no es cierto?, en la máquina. Vamos, se me copia. Lo ponen acá. Y le dicen que el efecto tratamiento les calcule con este error. De esa manera. ¿No ven? Obviamente que este procedimiento ustedes van a hacer siempre y cuando hayan rechazado la hipótesis nula, no y hayan aceptado la hipótesis de que la varianza del error es mayor a 0. ¿Está claro? Ya aceptamos. Y miren lo que nos sale acá.
el efecto tratamiento, ¿no es cierto? El efecto tratamiento ahora ya no es significativo. Y acá nos aparece una nueva columna que se llama error. Entonces, esta columna significa que este efecto que ustedes están viendo acá se calculó con este término. En Infostat está como tratamiento mayor a repetición. ¿Lo ven? Entonces, aquí prácticamente en esta salida, señores, yo tengo calculado mi F1, con la cual rechacé la hipótesis nula y acepté la alterna, y la F2, con el cual veo la significancia de los tratamientos. ¿Está claro, señores? ¿Sí? Vean que como estoy trabajando con un alfa del 5% y aquí estoy aceptando la hipótesis nula, ya no tengo que hacer pruebas de comparación de medias. No tengo que hacer pruebas de comparación de medias. Y muchas veces, señores, hay estudios en donde a pesar de que la F, el tratamiento es no significativa, se hacen pruebas de comparación de medias. Entonces, si ustedes deciden hacer una prueba de comparación de medias, tienen que utilizar un alfa, no del 5, ¿no? Sino ahorita deberíamos utilizar un alfa del 10 para que nos salgan las diferencias, se nos marquen las diferencias. ¿Ya? Entonces, repitamos el procedimiento, señores. Y vamos a hacer dos pruebas de comparación de medias. La primera vamos a hacer la de Tukey. Eso para los tratamientos, ¿no? Aceptar. Vean que cuando hago Tukey, señores, lo que yo obtengo en el análisis de varianza también obtengo en la prueba de comparación de medias. O sea, aquí estoy diciendo que las medias son iguales y obviamente en Tukey las medias son iguales. Pero cuando utilizo, por ejemplo, Duncan, que es un poquito más sensible, Duncan contradice a veces los resultados del análisis de varianza. Entonces pongo Duncan, acepto y vean que acá me marca diferencias, ¿no? Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, no se encontraron diferencias entre tratamientos y luego decir, el tratamiento C presentó mayor valor de la variable que la. O sea, me estoy contradiciendo, ¿no es cierto? Entonces, si es que aquí no encuentro diferencias, me mantengo y obviamente las medias acaban a ser iguales. ¿Se dan cuenta? Eso es por la sensibilidad que tiene Duncan, ¿no? A pesar de que están al mismo alfa. ¿Estamos claros, señores? Preguntas, por favor. Preguntas, señores. ¿Sí está claro? ¿Sí? Bien, veamos un ejemplo ahora, señores, en donde el submuestreo no es efectivo. Veamos un ejemplo en donde el submuestreo no es efectivo. Bien, ¿van a copiar, por favor, estos datos? Déjenme les busco primero. A ver, cópiense, por favor, este ejercicio, señores. Ya, ¿qué es lo que dice acá? Dice, un experimento fue realizado con la finalidad de comparar 4 líneas avícolas, tratamientos, 2 especializadas en producción de carne y 2 de doble propósito, las cuales se asignaron en forma aleatoria a 4 corrales dentro de cada granja. Las observaciones se hicieron en corrales individuales, muestra, y se midió la conversión alimenticia de las aves. Los datos para las líneas de producción se presentan a continuación. Pues tenemos aquí, señores, las líneas de engorde de doble propósito, las granjas y los datos de la conversión alimenticia. Dentro de cada granja tenemos los corrales individuales, ¿no? Bien, entonces aquí, señores, lo primero que tenemos que hacer, bueno,
Podemos hacer directamente en Infostat, ¿no? Bueno, primero escribamos el modelo matemático, señores. Escribamos el modelo matemático, hagamos el croquis experimental y luego hagamos el análisis de la varianza. Tómenle, por favor, una foto a esta diapositiva.